Ahora seguimos con este tema y vamos a concluir dentro de muy poco con esto. Estamos en un paréntesis, en una miniserie sobre la vanagloria, pero van a ver el día de hoy que vamos a darle un giro a este tema y lo vamos a comenzar a ver en otra forma antes de concluir con esta serie de estudios, de sermones. Y lo que vamos a introducir aquí el día de hoy es un tema en que podríamos estar ocupados mucho tiempo. Espero que no sea así. Y vamos a ver cómo nos encamina Dios con esto. Ya tienen el texto de entrada, es este mismo que hemos leído, ya van 7 sermones sobre el tema de la vanagloria. Y el tema que ya hemos visto es cómo medio mundo busca vanagloriarse en base a muchas cosas que no son correctas, ¿no? Cómo es que buscan por un objeto equivocado, de una manera equivocada, con un propósito equivocado, gloriarse en sí mismos, en los demás, en cosas materiales. Todo el paquete lo vimos en los primeros sermones. Sin Dios, ¿no? Pretendan gloriarse en sí mismos, en sí mismas, todas las personas inconversas. Y tristemente, aún en un contexto cristiano, hay muchas personas que luchan en alguna medida con este tema. No pueden hacer nada sin tocar la trompeta, sin llamar la atención, sin buscar su club de fans, etc. La mayoría de las iglesias se prestan a servir a esta clase de gente, ¿no? Están así con cada domingo aplaudiendo y haciendo un show. Van gloriándose en vez de seguir la regla apostólica de gloriarse tan solo en el Señor. Aquí en Juan, en su capítulo 5, nuestro Señor Jesús, a lo largo de una serie de textos en Juan 5, 8 hasta el capítulo 12, afirmaba lo contrario. 5:41, gloria de los hombres no recibo. En una lista de textos daba a entender que ni buscaba ni aceptaba, misteriosamente, ¿no? No, decía no. Tan solo buscaba la gloria de su Padre Celestial en todo lo que hacía. Y luego pone como de por medio, hay que seguir leyendo aquí este versículo 44, como este punto es lo que obstaculiza la salvación de quien sea. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que tan solo de Dios viene. Y esto es lo que, en el contexto aquí, la soberbia, la vanagloria, es lo que impide la salvación de cualquier persona. Ya hemos visto cómo Dios es celoso para afirmar su gloria. La lista de textos aquí la traigo, la vamos a volver a ver terminando, en donde hay 20 o más ejemplos que dicen que en todo lo que Dios hace, busca tan solo su gloria, no en forma egoísta, no porque Dios es un monstruo, no porque es egocéntrico, no porque le hace falta, no, autoestima o algo peor. No, 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 no. Como el centro del universo, Dios es la persona más atractiva, fascinante, placentera, trascendente, en todos sus sentidos, intelectual, emocional, al grado en que todo lo que el corazón humano anhela y busca se encuentra tan solo en Él, en la hermosura de su naturaleza, su carácter, sus perfecciones, sus atributos. Dios es más que glorioso. Y hay una lista de textos, las cuales aquí la traigo, habíamos repasado, la vamos a ver terminando. Incluso vamos a introducir un concepto sobre esto el día de hoy. Tantos textos que dicen que tenemos la esperanza de compartir esta gloria de Dios, que esta gloria será manifestada en nosotros, ¿no? Que es una parte de nuestra herencia celestial. Y es un tema extraordinario. Ahora vean en 2 de Corintios 4. Y ahora vamos
yo no pensaba ir por este camino con el tema. Habíamos visto en los últimos dos sermones cómo hemos de glorificar a Dios fijándonos en sus atributos que son una parte crucial de su gloria y lo vimos enfocando su sabiduría que le glorifica en una forma extraordinaria. Hicimos una pequeña introducción a ese punto y hace 8 días enfocábamos su bondad para con nosotros como otro aspecto de la gloria de su ser, y esa es una de las formas principales en que hemos de glorificar a Dios con nuestras vidas. Pero ahora, en vez de darle seguimiento más a este tema de glorificar a Dios a través de sus atributos, vamos a ir por este camino, ¿no? Ahora, hay un trasfondo aquí, en 2 Corintios 4 estamos. En este trasfondo vienen un montón de cosas en este capítulo. Y en el versículo 5, el hecho de que no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿no? Y nosotros tan solo como sus humildes siervos o esclavos. El hecho de que este Dios, en la gloria de su ser, con un acto creativo tal como lo hizo al principio del mundo, cuando dijo sea la luz y fue la luz, es el que mandó en el versículo 6 que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones, dando iluminación al conocimiento, de esto es nuestro tema, de la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. La faz de Jesucristo es un modismo, en donde Dios es glorificado. Vamos a discutir una pequeña parte de esto hoy, extraordinariamente en la persona y obra de Cristo. Es una parte de lo que ya vimos en relación con su sabiduría. Y luego Pablo se lanza a decir una tremenda lista. Hay estos catálogos de pecado y en las epístolas de Pablo vienen estas, lo que algunos podrían, usando metafóricamente la palabra catálogo, de sufrimientos. Es una tremenda lista de cosas. En cada lista, las categorías, ¿no? Y los temas tocados. Ven en el versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos más que humildes vasos de barro. Y en la lista de sufrimientos, atribulados en todo, mas no angustiados. Estos contrastes y comparaciones comienzan el argumento que nos interesa. En apuros, mas no desamparados. No nos desesperamos hasta el punto de sentirnos como olvidados, desamparados, sin esperanza. Perseguidos, y la misma palabra aquí que yo acabo de usar, mas no abandonados, no desamparados en todas sus persecuciones. El hombre más perseguido en la historia del cristianismo, con la excepción de nuestro Señor Jesús. Cada palabra aquí es técnica. Abatidos, ¿no? Derribados, noqueados. Los expertos en el griego dicen así el golpe y cae al suelo Pablo. Abatidos, pero no. Todavía aquí nos encontramos, no perecemos, ¿no? No falleció. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y luego el tema es tan pesado. Nosotros en el versículo 11 vivimos así, siempre, ¿no? En peligro de martirio, siempre en peligro de violencia física, siempre en peligro de cárcel y muerte en la forma más fea posible, decapitados, ¿no? Entregados a muerte. Este asunto de hombres jurando y tomando un juramento de que no vamos a comer hasta que matemos a este cuate, ¿no? Y se murieron de hambre, en teoría, ¿no? En el libro de los Hechos. Pero vean, así la lista tan increíble de sufrimientos. A esto vamos a llegar ahora en la dirección de que ya vamos a encaminar todo esto. Y en el versículo 15, todas esas cosas padecemos por vosotros para que abundando la gracia por muchos y en nacimiento de gracias sobreabunde, ahí está nuestro tema, en todo esto la gloria de Dios. Sorpresivamente, sí. Cuán diferente es el verdadero evangelio, ¿no?
del evangelio falso de prosperidad, para que sobreabunde, ¿no?, la gracia de Dios en todo esto, glorificando a nuestro Dios. Y ahora llegamos a este texto. Es uno de los que lo hemos citado tantas veces a lo largo de tantos años. En el versículo 16, como Dios estaba siendo glorificado en todo el asunto, por eso, por lo tanto, no desmayamos, ¿no? Es en la forma de desmayarse, la traducción aquí, hay un gran paquete, ¿no? No se echaban para atrás, no se desanimaron, no cayeron en una profunda depresión, no se sintieron como víctimas, ¿no? Nada de esto. Todo lo contrario. Todo lo opuesto de lo que pensaríamos. En el versículo 16 estamos leyendo, antes, por lo contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es un tema tremendo, el proceso de envejecimiento físico es una parte de lo que esto quiere decir, y con Pablo se le había acelerado el proceso de envejecimiento, como lo mismo con nuestro Señor Jesús, de eso no hay duda. El interior, empero, es un gerundio aquí, se está renovando, está siendo renovado o se está renovando y es continuamente, de día en día, ¿no?, día tras día tras día, lo que se ve por lo visible, lo exterior, no corresponde a lo que estaba realmente sucediendo en el hombre interior, en el alma, en el espíritu, ¿no? Y luego viene esta tremenda fórmula, porque lo que al presente es momentáneo y leve. Todo lo anterior lo describe como pasajero, momentáneo y leve. ¿Leve? Sí, de nuestra tribulación, ¿no? Algo tan ligero como que no tiene peso, es la palabra griega aquí, ¿no? Lo compara con la gloria venidera. Nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Este es el gran tema, lo hemos visto tantas veces, del futuro al presente, este argumento. Es Dios preparándote para un peso eterno de gloria, y en el presente todo lo que sucede se relaciona con ese fin. Es del futuro al presente, en forma inversa, que vivimos la vida cristiana. Incluso hay libros sobre ese tema, ¿no?, que te dicen en inglés, tienes que aprender a vivir tu vida cristiana en forma inversa, live in reverse, invertir el orden, ¿no? Es un gran tema, incluso lo vamos a ver, ¿no?, detalladamente una parte de esto. Y luego viene la fórmula técnica, no mirando nosotros. Y esta palabra mirando es una de estas palabras muy discutidas, que habla de lo que es un proceso de análisis, estudio, consideración, meditación. Ese es el concepto. Podríamos traducirlo, no meditando nosotros, no fijándonos nosotros, no poniendo nuestra atención nosotros en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Yo voy a cambiar la traducción aquí, no fijando nuestra atención en las cosas visibles. Y esto como vamos a ver el día de hoy, nos abre un panorama, sino las cosas invisibles, ¿no? Porque las cosas que se ven vuelve a esto, temporales, mas las que no se ven son eternas. Ahora, el mensaje de la Biblia es que esta vida es temporal, ¿no? Pasajero y momentáneo, como acabamos de leer. Que todos vamos rumbo a lo que la Biblia describe en muchos términos. La frase que usamos muchas veces es el mundo venidero, ¿no? El mundo venidero, que no es este mundo. No, este mundo es preparativo, ¿no? Como un tipo de antesala. Es nuestra única oportunidad, la que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, de prepararnos para la eternidad. Vamos rumbo a la eternidad. Un tema que vamos a tener que discutir, ¿no? Y más allá de esta vida, en lo que se llama la eternidad, hay tan solo dos posibles destinos. Esto lo sabemos, ya sea el cielo o el infierno. No hay nada intermedio entre estos dos destinos, nada parecido al purgatorio, nada
en donde la persona pudiera quedarse en medio del cielo y el infierno. No hay ninguna alternativa sino el cielo o el infierno como tu destino eterno. Y a la hora de nuestra muerte pasaremos a la eternidad. Y no habrá ninguna oportunidad de cambiar lo que acabamos de señalar. Nuestro destino eterno queda sellado definitivamente a la hora de nuestra muerte. Y en realidad antes de nuestra muerte. Y este es el tema en que tenemos que meternos en parte en algunos domingos. Espero que no sean muchos aquí. En este mundo venidero, esta gloria que Pablo describe aquí como algo en donde hay un sobremanera alto y peso eterno de gloria, ¿no? Vamos a meternos. Y cuando la Biblia habla de este mundo glorioso, eterno, futuro para nosotros, la palabra que nosotros usamos más frecuentemente es la palabra cielo, ¿no? Y el tema del cielo es un tema, hace años hemos realizado largas series de estudios sobre el cielo, sobre el infierno. Y el cielo se describe como una casa, como una ciudad, como una mejor patria, como una herencia, como un reino, como un descanso, como el paraíso, como en este texto como un peso incalculable de gloria. En varios textos que hablan de nuestra herencia es la habitación celestial, es el gozo del Señor, y hay tremendas y increíbles descripciones, ¿no? De lo que será el cielo, de lo que vamos a experimentar en el cielo. Y es una lista tremenda de cosas, no las voy a repasar el día de hoy, todavía no, por favor, no. Y lo que vamos a hacer es introducir este asunto. Y lo vamos a hacer, vean, aquí tengo los 3 puntos en el pizarrón que vamos a, en esos tres puntos nos vamos a quedar atrapados un ratito. Si puedes ver el pizarrón, el primer punto dice visible en contraste con la palabra invisible. Nuestro texto es lo que se ve en contraste con lo que no se ve. Y obviamente nosotros estamos en el texto obligados a mirar a la parte invisible. Y muchísima gente no tiene idea alguna de cómo hacer esto. Lo vamos a explicar en parte el día de hoy. Y luego, este asunto de mirar y en la forma de contraste, comparación, lo que es temporal, lo que el texto dice, con lo que es eterno. Y el texto termina en el contexto como lo estábamos leyendo, una mini lista, catálogo de sufrimientos de parte del apóstol Pablo, en donde nos da a entender que estos sufrimientos en su conjunto, en su totalidad, no eran más que algo ligero, tan ligero como para no tener importancia alguna. Y su argumento es que en contraste con la gloria venidera, la verdadera gloria, ¿no? No son nada estos sufrimientos en contraste con esta gloria. Increíble el argumento. Es una triple división. Y la meta que tenemos al detenernos aquí con esto es de si vamos a decir definitivamente no a la vanagloria y si vamos a dedicar nuestras vidas a buscar la verdadera gloria de nuestro Dios, una parte de lo que tenemos que hacer es lo que este texto dice. De entrada, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar profundamente en estas cosas. Y es nuestra falta de entendimiento, falta de pensamiento, falta de meditación. Y en este tema misterioso de la meditación nos veríamos obligados a detenernos por lo menos un domingo. Pero es nuestra falta de meditación lo que nos hace subestimar el valor de la gloria venidera.
O sea, por un lado, todos, incluso los mejores creyentes, en algún sentido, sobrevaluamos, sobreestimamos las cosas temporales y por otro lado subestimamos el valor y la importancia de las cosas eternas. Eso es una lucha cotidiana en la vida de cada creyente, ¿no? Estamos luchando constantemente este texto nos proporciona una evaluación, una más que estimación. Nos proporciona un argumento acertado, ¿no? Bien afinado incluso en sus detalles aquí, acerca de cómo hemos de evaluar las cosas. Y al proporcionarnos esta perspectiva de las cosas, ¿no? Esto es la perspectiva correcta, es la perspectiva espiritual, es la perspectiva importantísima para cada creyente, ¿no? Vamos a tener que discutir, no el día de hoy, lo vamos a ver de paso. La diferencia entre lo que es temporal y lo que es eterno es un argumento increíblemente fuerte. Pero lo vuelvo a decir, la mayoría de las personas en un contexto cristiano estamos hablando, luchamos con esto, ¿no? Y hay muchas cosas aquí, no vamos a discutirlas. Muchas personas piensan que con tantos quehaceres, tantas responsabilidades, tantas cosas, ¿no? El afán de la vida, el sobrevivir cotidianamente en muchos contextos, ¿no? Que no pueden detenerse para discutir en su propia mente algo como esto, para analizarlo más a fondo, ¿no? Para discutirlo a detalle. No, yo no tengo ni tiempo para esto. Y a este argumento de los que dicen que no tienen tiempo para esto, volveremos. Pero esto es una triste realidad. La mayoría de los creyentes no tienen mucho interés en la eternidad. Eso es increíblemente triste. Y es así. Y el por qué no les interesa tanto esto de la gloria venidera, la lista es interminable de pretextos, excusas, ¿no? Las razones. La mayoría están tan preocupados, como yo acabo de decirlo, con el mundo presente, tan distraídos con cosas temporales, sus planes, sus propósitos, sus sueños, sus esperanzas, sus proyectos de vida. Y no están realmente, como vamos a ver, convencidos de lo que el texto dice. No están realmente convencidos, ¿no? De que el futuro glorioso es mucho más importante que el presente. Es lo que Pablo dice en lo que acabamos de ver aquí. Y cuando analizamos, esto lo hemos dicho tantas veces, lo que sucede, hay un número grande de creyentes, principalmente en el primer mundo, que son demasiado cómodos en teoría, ¿no? En lo socioeconómico, material, las cosas marchan bien en el primer mundo. En ese sentido no tienen graves problemas, ¿no? Y es tan solo cuando sean afectados por tragedias como desgracias, huracanes, la muerte súbita de algún ser querido, alguna enfermedad grave o algo peor, que se despiertan de su comodidad, ¿no? Y de su vida superficial y comienzan a hacer lo que el texto dice, ¿no? Y hay otros que esto depende de tu edad. Y aquí la edad va más allá de algo físico. Depende de cuántos años llevas en la vida cristiana. La mayoría de los creyentes tienen las cosas futuras finales que Pablo menciona aquí como colocadas en un futuro lejano, muy lejano, pero no te pueden decir qué tan lejano, pero muy lejano. Y no toman en serio la brevedad de la vida, ni la incertidumbre de la vida, ni el hecho de que no tienen ni un solo día más garantizado aquí en la tierra. Ningún creyente tiene esto como garantía, ninguno de nosotros. Y muchos creen que no, estos temas son esotéricos y son tan profundos y tan complicados y tan aburridos que ¿cómo es que
¿Cómo es que la Biblia exige que pongamos mucha atención en todo esto? Y sus conceptos sobre esta gloria venidera son increíblemente distorsionados en muchísimos casos. Están con muchos, ¿no? Con que la eternidad es pasar todo el tiempo tocando arpas o flotando sobre las nubes o ahí quietecitos y desocupados o algo peor. ¿No? Y su punto de vista, no, lo que queremos saber es algo práctico, algo que nos ayude con nuestras luchas y con nuestro matrimonio y con nuestros hijos y lo que sea. La lista de cosas se alarga. Y miran todo esto como algo para los teólogos o algo para los pastores, ¿no? Así, no voy a decir más, ¿no? Sobre esta mentalidad. Pero nosotros vamos a dedicar algunos domingos a discutir esto, ¿no? De por qué no debemos poner toda nuestra atención en las cosas terrenales. ¿Por qué hemos de fijar cuidadosamente nuestra atención en el mundo venidero, en la gloria venidera, ¿no? Ahora vamos al libro de Hebreos, a su capítulo 11, vamos a pasar a Hebreos 11. Y sin discutir más lo que acabo de decir, ya terminó la introducción. Ahora vamos a Hebreos 11. Este texto que estamos viendo aquí es extraordinario porque nos da una perspectiva radicalmente diferente de muchas cosas. Y el punto de entrada, ¿no? es lo que estábamos diciendo en la introducción, en Hebreos 11, por favor. El punto de entrada es, no mirando la palabra al principio del versículo 18, es una palabra griega, scopeo. Yo me acuerdo de haber escuchado al hermano Downing hablar, puede haber hablado media hora de esta palabra en un sermón. Es una palabra técnica que nosotros la relacionamos con telescopios, binoculares, algo que se usa para ver a distancia, algo lejos para que se nos acerque, ¿no? Esta cosa. Pero su concepto aquí es de fijarnos cuidadosamente, como si estuviéramos haciendo con aparatos como un microscopio, ¿is that the word? Un aparatito para ver algo, ya sea por su distancia pequeño o su cercanía, puede ser en un mundo biológico incluso el mismo concepto, en un laboratorio. La idea es de examinar algo cuidadosamente, ¿no? Y lo que se señala en el texto, las tres cosas que han de ser examinadas, comparadas con esta atención cuidadosa, con este detalle, son las cosas en el pizarrón. Lo que se ve, lo que es visible. Vamos a mostrar cómo hacer esto el día de hoy, con lo que no es visible, lo que se ve con lo que no se ve. Vamos a resumir, es otro sermón, el tema, ya lo mencioné, de lo que es temporal con lo que es eterno. Eso es un gran tema. Y luego el sufrimiento presente, el sufrimiento ahora, los sufrimientos plural, ahora, que son una parte de la vida cristiana de todos, con la gloria venidera. ¿No? La comparación, el examen de estas cosas, eso es lo que vamos a introducir.
ahora, ya encontraron en Hebreos 11, ¿no? Pero obviamente esto nadie lo puede hacer salvo los creyentes, porque tan solo los creyentes tenemos el don de la fe. Y este texto de entrada, es necesario detenernos aquí unos momentos con este texto. Este es el argumento, andamos por fe, no por vista, pero aquí estamos diciendo que por medio de la fe tenemos que lograr que las cosas invisibles se vuelven visibles para nosotros. En contraste con lo que dice, andamos por fe, no por vista, ¿no? Y una parte de cómo esto sucede es lo que este texto explica, comenzando en Hebreos 11, ¿ya lo tienen? Es pues la fe la sustancia. Esta palabra sustancia se traduce en muchas formas, ¿no? Sustancia, real, realidad, es la fe, la prueba, que es sustancial, ¿no? Es un gran argumento sobre esta palabra sustancia, de las cosas que estamos esperando, que se esperan, ¿no? Y la fe que nos da una capacidad de estar más que convencidos de la realidad de las cosas. Esta fe también se convierte en una demostración, ¿no? De estas mismas cosas que son en el paralelismo con nuestro texto en 2 Corintios, las cosas que no se ven, las cosas invisibles. Y el argumento es tremendo, ¿no? La fe hace que las cosas invisibles para los creyentes sean visibles, ¿no? La fe hace que estas realidades espirituales invisibles sean reales y palpables. O sea, nos da la capacidad, nos da la habilidad de percibir, como lo vamos a demostrar aquí el día de hoy, si Dios nos ayuda, a percibir su realidad. Y no se trata de un juego psicológico, esto lo hemos escuchado tantas veces, no se trata de fantasías, no se trata de cosas imaginarias, no se trata de tener fe en nuestra fe. Por favor, no dejen esto a los grupos carismáticos que se vayan con su fe falsa, en donde pretenden tener fe en su fe. No, nada de eso. Es absurdo el argumento. Absurdo. El argumento es que la fe nos da la capacidad de ver realidades eternas. ¿Cuáles realidades eternas? La realidad de Dios. La realidad de Cristo, la realidad de la salvación, la realidad de lo que vimos en la introducción, del cielo, del infierno, del destino final de cada ser humano. La fe nos da la capacidad de ver la realidad de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Sentido, vean, la fe, según el argumento en Hebreos 1 y lo que viene después aquí, es la obra de Dios en nosotros que nos deja plenamente convencidos de estas realidades. Plenamente convencidos. Sí, ¿cómo vamos a ver? Convencidos de lo que nuestro texto dice. Las cosas que se ven, en contraste con las cosas que físicamente no se ven. ¿No? Las cosas temporales en contraste con las cosas eternas. ¿No? Las cosas del tiempo. Las cosas físicas, materiales, las cosas de la carne, lo que tú a través de los 5 sentidos de tu cuerpo, y esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, en contraste con estas cosas, las realidades espirituales. Las cosas del Espíritu. ¿No? En Romanos 8 el argumento es que los que han nacido de Dios se ocupan de estas cosas espirituales, se ocupan, porque tienen ojos para verlas, tienen oídos para oír lo que Dios dice acerca de esas cosas, y tienen la capacidad en su corazón de creer
lo que Dios nos ha revelado acerca de todo esto en su palabra. Comenzando con el argumento en el versículo 6 de la existencia misma de Dios. Dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester, es necesario, es indispensable que el que a Dios se acerca crea en la existencia de Dios, que le hay, la versión antigua, que Dios existe. Y más allá de la existencia de Dios, de que vamos rumbo a un mundo eterno, glorioso, que por el momento es invisible, y sin embargo, no obstante, es algo tan real que al mirar esta gloria venidera, entra en vigor todo este asunto de lo que vamos a recibir, llegando a su presencia, de que este Dios es el recompensador, galardonador de todos y cada una de las personas que a de veras le buscan. Sí. Esto es así. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a estar ocupados ilustrando cómo esto funciona. Para ver cómo esto funciona, ahora vamos a Romanos, a su capítulo 1. Por favor, vamos a Romanos 1. Estoy más que consciente de que se nos puede acabar el tiempo, por eso no pretendo hacer más que introducir los conceptos aquí que nos pueden ayudar a entender cómo esto funciona. Nada más. Esa es la meta del día de hoy. Cómo hacer lo que Pablo dice que hemos de hacer. Cómo mirar estas cosas que no se ven. Cómo hacer esta comparación, ¿no? Hasta que entendamos el cómo, muchos pueden decir, no, esto nos suena como algo tan difícil y tan pesado y tan complicado. No lo es. No, es más sencillo, aunque profundo, pero más sencillo también. Ahora comencemos con este texto, lo conocemos. Estamos ahora en el primer capítulo de la epístola de Pablo a la iglesia en Roma, los romanos, los creyentes ubicados en esta ciudad. Es Romanos 1 es probablemente, desde una perspectiva teológica, el capítulo más importante que explica todo lo que anda mal en el mundo entero, desde un principio. Y en medio de un gran argumento vamos a meternos aquí, en donde Dios está, por boca de Pablo, hablando de su justicia, de la salvación, la gracia, la fe. En el versículo 18 dice que Dios está manifestando, para los que tienen ojos para ver, su ira en contra del pecado se está manifestando constantemente, continuamente, cotidianamente, cada hora, cada día, cada minuto. Dios está manifestando su juicio, la gloria de su santidad, su juicio y su ira en contra de toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y muchos dicen, no, ¿cómo está que Dios está manifestando? Por la cosecha, por los amargos frutos, por las consecuencias, por la catástrofe inevitable, que la impiedad y la injusticia, que son las violaciones de las 2 tablas, los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos están sobre la mesa aquí, y estos pecados traen consecuencias que manifiestan la ira de Dios. Y luego el argumento de que Dios no cree en los ateos, este tema es increíble. No, el ateísmo verdadero no existe en ningún lugar, en ninguna parte de la tierra. Dios no cree en los ateos, porque lo que una persona puede saber acerca de la existencia de Dios, a estos mismos rebeldes, ateos, enemigos suyos, es manifiesto. Y Dios mismo ha preprogramado en el corazón la conciencia de cada ser humano, la realidad de su existencia. Dios se lo manifestó a cada uno de estos enemigos suyos. Y de inmediato viene la parte que a nosotros nos interesa en la introducción a este argumento. Porque las cosas invisibles de Él, y la lista, su omnipotencia, se traduce eterna potencia, uno de sus atributos. Y su divinidad es más que su existencia. No es más que una primera causa. Esta primera causa es Dios, ¿no? El ser divino. Estas cosas
se ven. La versión antigua lo traduce, se echan de ver como si fuera algo puesto frente a tus ojos para que lo tienes que ver si quieres o no. Son puestas ante tus ojos por medio de la creación del mundo, siendo entendidas estas cosas acerca del Dios invisible. Cosas son reveladas y son visibles. Y estas cosas son entendidas, ¿no? Viendo las cosas hechas. De modo que se queda cada ser humano, llámese ateo, agnóstico o lo que sea, sin pretexto, sin excusa. Es una fórmula técnica del griego, sin defensa. No van a poder defenderse. Yo les aseguro de que en el día de juicio nadie va a decir lo que dijo Carl Sagan. ¿Cómo quieres defender tu ateísmo? Carl Sagan, el pseudocientífico americano, dice que llegando, le preguntaban más de una vez, si Dios existe, llegando al día de juicio y parándome frente a Él, le voy a decir, falta de evidencia. Not enough evidence. No había suficiente evidencia. Es lo que Sagan decía antes de su fallecimiento, lo volvió a afirmar. No, yo no creía en Dios por la falta de evidencias. El texto dice que las evidencias son indiscutibles, ¿no? Irrefutables para todos. Por eso no existe el ateísmo verdadero en cuanto a lo que esta palabra significa. Hay un conocimiento instintivo de Dios preprogramado según el capítulo 1-2 de Romanos en el corazón de cada persona sin excepción. Ok, así comienza el argumento. Ahora, el argumento, la parte que nos interesa a nosotros es que este argumento agarra este hilo. La distinción entre lo que es visible y lo que es invisible. Las cosas invisibles de Él, dice el texto, se vuelven visibles. ¿Cómo? De manera palpable, indiscutible. No solamente que Dios existe, lo que se vuelve visible, sino sus perfecciones divinas, toda esta fórmula divinidad y poder eterno, habla de las perfecciones divinas, ¿no? Los atributos, las cualidades que forman su carácter, que ya lo hemos estado viendo cada domingo. Esto es su gloria, ¿no? Y luego dice que no le glorificaron, viendo todo esto en el versículo 21. No le glorificaron como a Dios, viendo su gloria. No lo vamos a hacer, no le vamos a glorificar. Y luego en 23, se dedicaron a cambiar su gloria y poner en su lugar un sinnúmero de necedades y tonterías en todas las religiones antiguas paganas, abominables, blasfemas, están sobre la mesa aquí. Le bajaron al nivel de un hombre y luego al nivel de un hombre corruptible. Luego le hicieron semejante a las aves, a los animales, a los reptiles, hasta al grado de la serpiente que vemos nosotros a lo largo y ancho de esta nación. Está en este versículo 23, en la última frase. ¿No? Y en su idolatría, sin discutir todo el asunto aquí de cómo fabricar su propio Dios al estilo de cada persona y cada corazón de la gente idólatra, habla el texto, ¿no? Pero no podemos detenernos con estos argumentos, los conocemos. Fíjense muy bien de entrada en cómo esto funciona. Mucha gente quiere saber, Pablo dice, hemos de fijar nuestra atención, ¿no? No en las cosas visibles, sino en las cosas invisibles, ¿no? Es lo que cada creyente puede hacer y debe hacer. Ahora, esto lo vamos a ilustrar aquí en una lista de ejemplos. El primer ejemplo es lo que acabamos de leer aquí. Estoy midiendo el tiempo aquí.
El primer ejemplo, estamos bien, es, y este es un argumento que conocemos, escuchen con mucha atención. Cuando miramos al universo en que vivimos, ¿qué es lo que vemos? Vemos que todo tuvo un comienzo, lo que se llama una primera causa, ¿no? Pero lo que entendemos nosotros sobre la primera causa es, fíjense muy bien, que la primera causa, ¿no?, de lo que hay una tremenda lista de cosas visibles. ¿Qué es lo que vemos? El espacio que parece ser interminable. El universo, el espacio en el universo se mide por fórmulas técnicas que nos conducen a la idea de que es un espacio infinito, incalculable, imposible de medir. Y esto es de inmediato el argumento. La causa de este espacio infinito tiene que ser infinito, omnipresente incluso. Y sin discutir esta palabra sin causa, a esto volveré en un momento. Lo que vemos en el mundo en que vivimos es que todo en relación con el cosmos y el sistema solar de cada planeta alrededor de un sistema solar está rotando, y de ahí viene todo el concepto de tiempo, que tampoco vamos a discutir el día de hoy, pero la idea es muy sencilla. La causa del tiempo tiene que ser, más allá del tiempo, tiene que ser eterno. Y así comienza el argumento. Este argumento no es nuevo. El argumento del texto, su poder eterno, su omnipotencia. Esto es todas las formas de energía, ¿no?, que se manifiestan en el espectro de luz, en forma científica, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas en relación con las formas de energía desde el campo magnético, en nuestro sistema solar, hasta todo el ciclo de cómo la luz es transmitida, es una forma de energía, todas las formas de vida en el planeta, y cómo todas las formas de vida reciben energía de nuestro sol. Pero el punto es que en el universo entero, todas estas formas de energía, de movimiento a nivel no tan solo microscópico en la biología celular, sino a nivel de incluso de todo lo que es físicamente materia, hay movimiento. Y la primera causa de todo esto tiene que ser omnipotente, y así la lista, ¿no? La causa del orden, complejidad, información genética y todo lo demás tiene que ser, y la lista cada vez, omnisciente. Y de inmediato comienzas a ver que hay una causa omnipresente, omnipotente, eterno, ¿no?, omnisciente, detrás de todo lo que es visible. Punto. No hay nada difícil en eso. El argumento lo hemos escuchado muchas veces. Encuentras el reloj y lo destapas por atrás, y yo tenía la intención de traer uno de esos relojes que tengo, que trae un vidrio, y tú ves atrás un mundo de complejidad increíble, en donde todo lo que tú ves aquí en forma visible está ocultando lo que está por dentro en forma invisible, ¿no? Como todos los engranes, tornillos, resortes, depende de qué tipo de reloj, ¿no? El imán, en algunos casos, la pila, en otros casos, que es la fuente de energía para sostener el movimiento. Todo el paquete tiene una causa. Y sería absurdo encontrar este reloj y concluir, este reloj es invisible, pero su creador, como no lo veo, no lo encuentro, tan solo dice Seiko, es invisible, entonces a lo mejor ni existe. Sería absurdo concluir algo así. Esto es el argumento de entrada. De entrada, este es el argumento. Ahora, aquí tengo un comentario que hice entre semana, que a esto volveremos antes de concluir. Este comentario salió en un video que anda circulando por internet con el famosísimo militante ateo Richard Dawkins de Gran Bretaña. Yo le llamo pseudocientífico, sin discutir esa fórmula. Con Richard Dawkins burlándose de una mujer
en una entrevista en la BBC de Londres, una mujer que le estaba entrevistando, que se identificaba como creyente, y Richard Dawkins, pero, espérate, mujer, ¿tú no crees realmente la encarnación de Cristo? Porque esto implica que Cristo haya nacido sin papá, que nació de una virgen. No, pero como sabemos por nuestros conocimientos científicos que esto no es posible. Ayúdame, mujer, así, ¿no? Con condescencia, con humildad falsa. No, tú como yo no lo creo, tú tampoco lo crees, mujer. No te metes en problemas aquí, no te haces el estúpido aquí. No hay, eso es imposible, la ciencia lo demuestra. Y luego llegó, el tema fue de la resurrección. Menos crees tú en la resurrección. No, eso es imposible. Y la pobrecita mujer, como no sabía cómo contestarle, como que se ponía nerviosa. Como que tengo miedo, ¿no? Si le digo que sí, entonces me va a tachar de más que estúpida. Si le digo que no, entonces eso significaría ponerme de acuerdo con él en su ateísmo. Entonces, ¿qué hago? Y lo que debería haber dicho esta mujer a Richard Dawkins es: ¿tú crees en cosas imposibles también? Ah, sí, de veras. Sí. ¿Tú crees, Richard Dawkins, que de la nada surgió todo? Eso es lo que creen los pseudocientíficos con su falsamente llamada ciencia, que de la nada surgieron todas las cosas necesarias, materia prima, leyes que gobiernan, cómo funcionan todas las formas de cosas materiales, desde esto, brincando luego al tema de la biología, lo haremos en un momento. ¿Tú crees que todo esto, juntamente con en relación con las cosas vivas, con el código genético que resulta ser más complicado, ¿no?, que cualquier fuente de información en el universo entero, ¿tú crees que todo esto surgió de la nada? Que todo esto vino de la nada, porque tú niegas que hay un creador, que hay una primera causa. Y tú, Richard Dawkins, tú crees también que del caos, según ellos en el Big Bang, había un terrible caos, aunque están descubriendo que no, ahora que no, resulta que no. Pero ellos a lo largo de los últimos, 100 años, afirmando esto del Big Bang, de que todo surgió en un caos, en una explosión cósmica, y del caos surgió el orden. El universo es la forma increíblemente, ¿no?, visible, el orden. La forma en que del orden que vemos visiblemente en el universo, llegamos a todo este gran misterio sobre todas las leyes que gobiernan. No tienen idea alguna de la fuente de estas leyes, ni cómo funcionan, ni por qué funcionan de esta forma, de por qué son permanentes, y quién las hizo, y quién las controla, y quién las... No tienen idea alguna de cómo, de un desorden total, surgió este. Y cuando se trata de un orden, si no han visto, vamos a mandar al chat, te lo mandé, sobre el cerebro humano. Ahí están analizando una pequeña parte del cerebro humano con la tecnología la más moderna, y terminan concluyendo que hay más conexiones en tu cerebro que en todas las formas de comunicación, sea radio, televisión, internet, celular, todas las formas de comunicación en el mundo en donde hay una conexión. Hay más conexiones en tu cerebro que en todas las formas de comunicación o telecomunicaciones en el planeta, en tu cerebro. Y con menos, what is it, 0.2 watts de energía. Algunos, yo me acuerdo cuando estos videos comenzaron a salir, yo lo mandaba a algunos amigos con 0.2 watts de electricidad. Se mantienen más conexiones en tu cerebro que en todo el mundo entero, satélites, todo el paquete. Y algunos amigos míos me contestaron diciendo: pero creo, Tomás, que tú tienes 0.00 de watts. Creo que se te bajó el suministro de energía a tu cerebro. Y me atraparon, ¿no?, con su argumento.
Pero del caos el orden, el código genético ni hablar. Y luego rápido, de la no vida, eso es lo que creen, surgió la vida. Yo llevo tantos años haciendo mi berrinche, estos cuates no han creído la vida en un laboratorio ni una sola vez. Esto nunca ha sucedido. Comienzan con todo preexistente y combinando cosas preexistentes, no reformulando cosas que ya existan. Engañan a los ingenuos diciendo que han creado. ¿En dónde están estas nuevas formas de vida? Por favor, las queremos ver. No existen, porque la vida no surge de la no vida. Eso nunca ha sucedido ni sucederá. Pero ellos creen que sí. Se burlan de que el mismo Dios, autor del código genético, puso que 23 cromosomas del lado masculino para formar el cuerpo de nuestro Señor Jesús en el seno de la Virgen María. Se burlan de eso. Pero creen que ese código genético surgió de la nada por sí solo. Sí, eso es lo que ellos creen. Ni hablar de la encarnación de Cristo. Ellos creen en algo. ¿No? El punto aquí es, ellos creen en muchas cosas que no existen. Nosotros creemos que de lo visible podemos concluir todo lo importante acerca del Dios invisible. Y rápido creen, son 4 puntos, ¿no? Que estos 4 puntos tú los puedes decir a cualquier persona agnóstica, a ver, ¿qué va a contestar? De la no conciencia surgió la autoconciencia, self-consciousness. Ese es el misterio más grande del universo, de que tú y yo estamos conscientes de nuestra propia existencia. Podemos contemplar nuestra propia existencia en una forma en que ninguna otra criatura que anda sobre la faz de la tierra lo puede hacer. ¿Y de dónde surgió eso? Nunca va a surgir de la inteligencia artificial, les vuelvo a decir. Esta inteligencia artificial no es inteligente y es el 100% artificial. Y nunca tendrá conciencia de su propia existencia, la inteligencia artificial, hasta que haya un demonio poseyendo la computadora o la máquina, engañando al mundo entero con que se volvió consciente de su propia existencia, la computadora. No, tú puedes desenchufarla y no está consciente de nada la computadora. Y aun cuando está enchufada, tampoco sabe que es una computadora. No lo sabe. No. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de ver aquí? Y fue demasiado tiempo, eso es lo que yo temía. Escuchan. Que hay una forma de ver de lo visible a lo invisible. Acabamos de ilustrarlo, ¿no? El argumento del texto es que hay una revelación visible, no oculta, no oscura, no imposible de ver, está frente a los ojos de quien sea, y cada hecho concreto científico real en esta creación física apunta al gran creador. Al grado en que cuando le damos seguimiento a todo este asunto, termina de cuál es la causa de los valores morales. No es el reino animal, te lo aseguro. No hay valores morales en el reino animal, por favor. Ni en la teoría de evolución, jamás. Es lo contrario, es la sobrevivencia de los más fuertes. Y con la teoría de evolución, Hitler se basó para tratar de exterminar a medio mundo, en base a la sobrevivencia de los más fuertes. No, la fuente, la causa de los valores morales, ¿cuánto más cuando hablamos de amor, de justicia? No. ¿De dónde proceden estos valores? Ni hablar de la personalidad, mente, emoción, volición, conciencia, todo este gran paquete. ¿De dónde surgió?
No, esto no existe, no hay ningún animal con mente, emoción, volición, autoconciencia y conciencia del bien y el mal. Nada de esto existe, salvo en la criatura que lleva la imagen moral de Dios aquí en la tierra. Y concluimos de lo anterior, de todos estos argumentos que son visibles, concluimos que hay un Dios vivo, personal, infinito, eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, justo, moral, espiritual y personal. En forma inversa. A esta conclusión tenemos que llegar. Es imposible negar su existencia. Tan solo los tontos pretenden hacer eso. El argumento sigue siendo de las cosas visibles. Nosotros podemos ver las realidades invisibles de Él. Se hacen claramente visibles. A través de todo lo que este Dios ha creado, se ve su existencia, su naturaleza, su carácter, en todos sus sentidos que estamos a grandes rasgos discutiéndolo. Ahora, rápido. El segundo argumento es el mismo tema. Nosotros podemos fijarnos en la creación física que nos rodea y de la cual nosotros somos una parte. La tierra, el mar, la atmósfera, los árboles, los animales, las montañas, los valles. Y de inmediato, cuando comenzamos a ver la creación física que nos rodea, de la cual nosotros somos una parte en relación con el cuerpo físico, surgen un sinnúmero de misterios, ¿no? Un sinnúmero de maravillas. Comenzando con lo que ya comentábamos, las así llamadas leyes de la naturaleza, que se manifiestan en un sinnúmero de formas, desde las estaciones del año, ¿no? La luna, el sol, ¿no? Y el sistema solar en que estamos viajando a bordo de una nave especial extraordinaria que se llama la Tierra. Pero en esta nave, en esta Tierra, las flores, ¿no? Increíble, increíble. Debería haber traído, lo vamos a hacer en otro estudio aquí sobre este tema, para que se puede hacer 1 litro de miel. Yo les pregunto, ¿cuántas abejas se necesitan para que haya 1 litro de miel? ¿Cuántas abejas? Miles. Los cálculos van de 3 a 5 mil mínimo abejas, que tienen que, cada una de esas abejas tiene que hacer lo que sería una vuelta 4 veces por la superficie de la tierra y visitando incontables números de flores, miles y miles y miles de flores, para que tú tengas tu miel en tu café, en tu té, en tus hotcakes, en lo que sea. Increíble. Increíble todo lo que está metido de por medio. Y aquí no estamos hablando más de sacar la parte nutritiva de energía, una forma de azúcar. No voy a decir más, no soy biólogo ni nada de esto. No tienes que saber nada de esto para entender de qué estamos hablando. En pequeñas cantidades que se van sumando. Pero cuando comenzamos a mirar al universo entero, las estrellas y la gloria, los cielos declaran y proclaman la gloria de Dios. El Salmo 19:1 lo dice. De tal modo que si tú tienes ojos para ver cualquier de estas cosas que son visibles, tú puedes comenzar a hacer el mismo cálculo, el mismo análisis, la misma meditación, la misma consideración para llegar a concluir que hay una superpotencia, supercerebro, superpoder, hacer una forma superlativa, continua, detrás de todo esto. Sí, claro que sí. Todo lo que la ciencia verdadera pretende hacer es ver lo que este Dios ha hecho, imitarlo, copiarlo,
reproducirlo, simularlo en alguna medida, incluso con todas las formas de medicina. No voy a decir más. ¿No? Eso es así. Es indiscutible lo que acabo de decir. Ahora vamos a Hebreos 2 rápido. Aquí hay que seguir, hay que darle seguimiento. Y tengo mucho miedo aquí de que no vamos a avanzar más. Ahora vamos a Hebreos, a su capítulo 2. Y estos textos son los que nos interesan aquí. Son estos textos que nos alertan sobre cómo esto funciona. Acabamos de ver en Romanos 1, acabamos de ilustrar los cielos, el universo entero, proclaman, anuncian, cuentan, declaran, predican la verdad de la existencia de Dios, la gloria de Dios. Podríamos detenernos con un sinnúmero de ejemplos, un sinnúmero de argumentos. El tiempo no lo permite, ni es necesario. Ahora vamos a esto. Ahora vamos a este ejemplo. Hebreos en su capítulo 2, en el versículo 8, comienza la lectura. Es un gran tema acerca del hombre como mayordomo, portador de la imagen moral y espiritual de Dios. Estamos agarrando el último hilo de este argumento. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, hablando del hombre. Pero dice, por en cuanto le sujetó todas las cosas por debajo de sus pies, ¿no? La cita del libro de los Salmos, dice, no dejaste nada que no sea sujeto a él. Y aquí de inmediato entendemos que el hombre del cual el texto está hablando realmente es el segundo Adán, el que vino en la encarnación a rescatarnos, nuestro Señor Jesús. Pero ahora viene nuestro tema de que lo que vemos y no vemos acerca de él. Mas aún no vemos que todas las cosas le hayan sido sujetas, aunque esto es la realidad, pero no lo vemos. Y sin embargo, al no verlo, lo podemos ver. En el versículo 9, vemos coronado de gloria, de honra, por el padecimiento de la muerte de aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los creyentes. Y comienza a analizar todo este asunto de que su propósito, su misión, en el versículo 10 fue de bajar del cielo y entregar su vida para salvarnos con el fin de llevar a la gloria a muchos hijos. Esto es nuestro tema. Con el fin de llevarnos a esta gloria, Cristo se encarnó, nos rescató en la cruz del Calvario, en su humillación por su padecimiento de muerte, pagó por nuestros pecados, liquidando la cuenta, propiciando la ira de Dios, otorgándonos el don de la vida eterna, todo el gran argumento. Pero ahora ven con mucha atención, ¿qué es lo que dice el texto? El texto hace un ejercicio espiritual parecido a lo que estamos diciendo. Pasa de lo visible a lo invisible. Y de lo invisible a lo visible. Al mismo tiempo que dice que todo está sujeto a Él en su ascensión, se sentó a la diestra del Padre sobre el trono del universo, coronado. En el Apocalipsis 5 la descripción es increíblemente fuerte de esto, pero en el momento presente no lo vemos. Eso es lo que no se ve, ¿no? Su gloria, la que se menciona aquí como el rey del universo entero, no se ve. Y al mismo tiempo, pero lo vemos, coronado de gloria, de honra. Nosotros lo vemos, pero no lo vemos. ¿Qué es esto? Esto es nuestro tema. Ven con mucha atención. ¿Cuánta gloria de Dios fue manifestada en el hombre Cristo Jesús? ¿Cuánta gloria? Dentro de poco viene la así llamada época navideña, en donde se van a leer las Santas Escrituras y estos textos en el Evangelio según Lucas, que hablan de cómo los ángeles cantaban gloria a Dios. ¿No? Increíble.
gloria a Dios desde su nacimiento, en la forma más inesperada, en la forma más humilde posible. Los que anuncian su nacimiento comienzan con gloria a Dios. Y así comienza el argumento. Cuando comenzamos a discutir todas las formas en que se ve la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo, vean, la lista es interminable aquí, se nos acabaría el tiempo. En sus milagros, a esto volveremos, pero en estos milagros, enfermos, todas las enfermedades conocidas en el mundo greco-romano, curadas, al instante, sin demora, sin lapso de tiempo, sin un proceso de curación incluso. Desde ciegos de nacimiento que recibieron la vista, hasta paralíticos. Este cuate, ¿cuántos? 38 años tirado ahí, el paralítico en Juan. Hasta los leprosos, que se consideraba como incurable, peor que el SIDA. Leprosos limpiados, hasta muertos resucitados, hasta multitudes, a esto volveremos, alimentados con unos cuantos peces y 5 panes, alimentados 20,000 gentes. Y en cada ejemplo, cuando comienza, tenemos una miniserie sobre estos milagros, cuando comienza con el primer milagro de convertir agua en vino, pasando por alto 12 o 14 mínimo pasos intermedios para convertir el agua en vino. Juan, en su capítulo 2, cuando lo menciona, dice, mostró así. Así se vio con el agua convertido en vino. Se vio visiblemente su gloria, dice Juan. Y así comienza la lista. Ni hablar de endemoniados librados. No. Ni hablar de los vientos y el mar que le obedecen. Ni hablar de esta persona caminando por encima, sobre el mar, caminando. Ni hablar de este hombre con una palabra calmando la tormenta. Y luego transfigurándose delante de los ojos de algunos de sus discípulos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos con una luz más intensa, más fuerte que la luz del sol. Así comienza a manifestar en su humillación aquí en la tierra, comienza a manifestar visiblemente esta gloria. Y cuando vamos por la secuencia de eventos, vemos a la hora de su crucifixión, eventos extraordinarios, increíbles, en donde el sol se esconde, en donde hay tinieblas, densas tinieblas rodeando el monte del Calvario, por lo menos por 3 horas. Y se han comprobado recientemente que sucedió exactamente ese eclipse. Lo han comprobado con calendarios y con comentarios, incluso de aquel entonces, que esto realmente sucedió así. En la NASA lo comprobaron, hace poco salieron más argumentos a favor de este hecho. Y luego vemos a la hora de su muerte increíbles cosas. El velo del templo se rasgó en 2, se colapsó el templo en Jerusalén, comenzó a ser destruido todo lo del antiguo pacto. Las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de creyentes se levantaron de la muerte. Así. Y luego, cuando los ángeles, a la hora de su resurrección, ¿no?, le libraron de la tumba, este hombre por un periodo de 40 días aparecía. Es una lista increíble de testigos oculares, indiscutiblemente demostrando la realidad de su resurrección de los muertos, y termina todo el asunto al ascender al cielo en una nube. ¿No? Así termina la parte visible de su gloria aquí en la tierra.
Entonces, ahora escuchan. Todo esto nosotros lo podemos ver por el telescopio de la fe, por la máquina del tiempo que la fe nos proporciona. Lo podemos leer aquí, lo podemos ver, lo podemos escudriñar, podemos ver hasta cada detalle, cada punto, ¿no? Hasta los más pequeños detalles sobre todo lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, ¿cuánta gloria fue manifestada en su humillación? Ahora hay que entenderlo. Si hablamos de su segunda venida y su glorificación final, cuando viene en la gloria de su Padre Celestial, ¿no? Lo que Él pedía, que los creyentes estuviesen con Él y para que pudiesen ver esta gloria. Cuando viene, para hacer lo que el texto dice, poner debajo de sus pies visiblemente a cada uno de estos enemigos. Cuando viene a apartar a sus ovejas de los cabritos, ¿no? Cuando dirá a los que están de un lado, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y al mismo tiempo, simultáneamente, dirá a los cabritos, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es la gloria que será manifestada en su segunda venida? ¿Qué es lo que estamos argumentando? ¿Cómo hemos nosotros de ver las cosas visibles? ¿No? Podríamos detenernos a hablar de cada uno de los milagros mencionados con paralíticos y ciegos y leprosos y ni es necesario. No es necesario hablar más. El argumento se demuestra por tan solo lo que hemos comentado. Hay una gloria visible, ¿no? Que nos conduce a mirar más allá a las realidades invisibles en todo esto. Realidades invisibles. ¿Se vuelven visibles? Sí. Si nos ponemos a mirar, esto es lo que sucede por medio de la fe. Pero ahora, en el tiempo que nos resta, porque se nos acabó el tiempo, vean en nuestro texto, cuando habla de mirar estas cosas, se agrega este argumento que ya hemos visto, en donde se compara lo que es, esto es otro sermón, lo que es temporal con lo que es eterno. Y el argumento es fuertísimo, ¿no? Esto fue el comentario al principio del sermón. Nos dejamos distraer, nos dejamos engañar por las cosas temporales. Y estas cosas se convierten en obstáculos que nos impiden a ver las cosas eternas. Y entre tantos puntos, no vamos a discutir esto el día de hoy. Es obvio que todo lo que es temporal, no dura. ¿No? Es obvio que todo lo que es temporal, en virtud de ser temporal, está destinado a perderse. Todo lo temporal se pierde, como veremos en otro sermón. Y no tan solo todo lo temporal se puede perder en cualquier momento, ¿no? Está en peligro de perderse todo en la vida de todos, ¿no? Sino que los que se dedican a vivir por estas cosas están echando a perder su destino eterno. Están garantizando que su destino eterno, ¿no?, será la peor cosa que les pudiera suceder. Hay un gran argumento aquí, que tengo que decir esto, ¿no? De paso, viene a mi mente este comentario. Para los creyentes, las peores cosas que nos pudieran suceder ya sucedieron en nuestras vidas. Esto es increíble, este argumento. Las peores cosas son pasadas. Y las mejores cosas
ustedes piensan que voy a decir que son futuras, pero lo que quiero decir es que ya en alguna medida ya son realidades. Y sin embargo, ahora escuchen, hay que dejar este punto. Estamos aquí con lo temporal y lo eterno. Esto es un tema extraordinario. Escuchen, misteriosamente la Biblia usa esta palabra eterno constantemente para ayudarnos a hacer el contraste, la comparación y ayudarnos a ver. Ahora escuchen una mini lista. La palabra de Dios, la Biblia, dice que nuestra salvación, si somos creyentes, nuestra salvación es eterna. Salvación eterna. ¿Sería suficiente decir salvación? No es suficiente. Se agrega la palabra eterna. Y luego, obviamente, la fórmula más usada, incluso en el ministerio público de Cristo, la vida es eterna. Vida eterna. Vida eterna. Una y otra vez. Vida eterna. Y luego, lo vimos hace unos domingos en Efesios, todo esto es en conformidad con un decreto, una determinación, se traduce un propósito eterno metido de por medio. Propósito de otorgarnos la salvación eterna y la vida eterna resulta ser un propósito eterno. Y comienza la lista. Y cada detalle, no hay excepciones, cada elemento de la salvación se describe con esta palabra eterna. En Hebreos, la redención que Cristo logró es redención eterna, dice. Y luego en tantos textos, la herencia hacia donde vamos, ¿no? La gloria venidera, resumidamente en la palabra herencia, es una herencia eterna. La herencia es eterna en los cielos. Y así. Es increíble. Tú puedes rastrear con una concordancia la palabra eterna. Te vas a quedar ahí tan sorprendido una y otra vez. Ahora, escuchen ahora. Otros textos dicen que todo esto está en base a un amor eterno. El amor metido de por medio en todo este asunto es eterno. Con amor eterno te he amado, ¿no? A la palabra Jeremías, Dios se dirigió asegurando, yo te amo y mi amor para contigo es eterno. Y luego otros textos, el gozo al cual vamos a entrar a su plenitud a la hora de nuestra muerte. Entra en el gozo de tu Señor, que resulta ser gozo eterno. Y así con cada detalle, la paz que el Evangelio proporciona es paz eterna. La consolación es increíble, todo el tema de la consolación divina. La consolación es eterna, dice Pablo. Nos ha dado consolación eterna. La bienaventuranza, que es la forma resumida para decir la felicidad en todas sus dimensiones, comenzando con la salvación. La bienaventuranza es eterna. Y así. ¿Cuál propósito hay en decir esto? Es para ayudarnos a mirar más allá de lo temporal hasta las cosas eternas. Estamos introduciendo cómo se hace esto. Espero que estén viendo algo de que esto es tan sencillo y tan profundo, pero ahora ven, se vuelve más que pesado ahora. Porque la contraparte de lo que estamos ilustrando aquí es la misma cosa. Escuchen, la condenación que espera a los inconversos es condenación eterna. La culpa que tienen ante un Dios 3 veces santo es culpa eterna. La miseria, la vergüenza. Hay textos que hablan con estas palabras. Es miseria eterna.
Es vergüenza eterna, dice la profecía de Daniel. La miseria, la vergüenza es eterna. Y la boca de nuestro Señor Jesús, el sufrimiento es eterno. Es sufrimiento eterno. Porque la ira de Dios es eterna. Y el juicio en su contra, el juicio es eterno. Y obviamente, claro que sí, no nos alegra decirlo, el infierno es eterno, eterno, las mismas palabras. ¿Y qué tipo de cambio tendrían estas personas que viven tan solo por lo momentáneo, pasajero y temporal, si fueran a darse cuenta del juicio eterno que les está esperando? Comenzamos el sermón diciendo, hay tan solo dos destinos. Y los dos son eternos. Son eternos. Y como se nos fue el tiempo, no vamos a llegar a este asunto del sufrimiento. Ya pueden ver que esto queda pendiente aquí. No vamos a llegar. Que para muchos es el misterio más grande en este cuadro, ¿no? Porque de sufrimientos en este mundo, en esta vida, en relación con los creyentes, ¿no? Son muchísimos, desde diferentes perspectivas, el tema de nuestro sufrimiento. Pero Pablo dice en su argumento que él estaba fijándose en lo invisible, fijándose en lo eterno, y al comparar la gloria venidera con todo un paquete espantoso, horrible de sufrimientos personales en su propia vida, concluye, no se comparan. Se usa la forma superlativa 2 veces en el griego, hablando de una superioridad insuperable, incapaz de decir con palabras humanas. Se habla de una medida que sobrepasa toda medida posible, que es imposible medir la gloria en su grado más alto posible, insuperable, en contraste con nuestros sufrimientos. Es un tema que vamos a dejar pendiente para concluir el día de hoy con esto. Ahora vamos a concluir, ¿no? Diciendo lo mismo en otra forma. Con esta conclusión, espero que sea otra vez visible, ¿no? Terminemos con esto. Vamos a comparar una parte de esto. ¿Cuáles son las bendiciones que los creyentes ya tenemos ahora en forma visible? Esto fue el tema de hace 8 días, la bondad de Dios. ¿Cuántas son estas bendiciones que para nosotros, escuchan, no son temporales? Son visibles, bendiciones, son eternas, o sea, no se van a acabar nunca, sino que lo que tenemos es como un anticipo, las primicias y nada más, la primera parte, que podría ser un 10%, si se toma la palabra primicias para hablar del diezmo, ¿no? Escuchan, concluimos hace 8 días con esta idea de probarme ahora y ver, ¿no? Ahora vamos a probar y ver esto. Las bendiciones que los creyentes tenemos ahora, en contraste con las que tendremos entonces. Escuchan, las bendiciones que tenemos ahora, todas las misericordias que hemos recibido ahora, en esta vida, en este tiempo, en este mundo, según Pablo, no son ni una chispa. No son ni siquiera la más mínima parte.
no son más que la más pequeña posible manifestación de lo que tendremos entonces. Esto es así. Y hay que entenderlo. Esto se puede ver en muchas formas. Si lo vemos desde la perspectiva de bendiciones materiales, temporales, en la providencia de Dios, Dios está cuidando a cada creyente de una forma extraordinaria, muy especial. En su providencia está controlando las cosas que parecen ser triviales. Lleva el registro, el kilometraje, cada paso, cada cabello. De igual manera, vean, este Dios, vean estas bendiciones que nos está cuidando en su providencia de mil maneras misteriosas, el misterio de su providencia. Su presencia especial con nosotros nos acompaña a lo largo de la peregrinación. Esta presencia especial está contigo, está conmigo, manifestándose en una tras otra misericordia, una tras otra manifestación de bondad y amor. Y si se trata de gozo o de placeres, todo esto ya en principio, la fórmula la vimos cada buena dádiva, toda en nuestra versión antigua buena dádiva. Todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de luces. Este texto en Santiago resume lo que acabo de decir, todo el paquete, en este sentido físico. Pero esto no es nada. Eso no significa gran cosa. En contraste con las bendiciones espirituales, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho ya en cada creyente? Hay una naturaleza nueva, regenerada, renovada, librada de la esclavitud del pecado, librada del dominio del pecado, capaz de decir no al pecado que sea, sin que seamos perfectos. Esta capacidad en virtud del nacimiento nuevo ya la tenemos. Y hay un amor de Dios que en grados muy fluctuantes, pero en momentos derramándose en nuestros corazones. Ahora. Y todas esas cosas en este misterio de la providencia están siendo encaminadas para el bien de hacernos semejantes a Cristo. Sí, esto es así. Sean buenas, sean malas, están encaminadas al mismo fin. En este gran misterio nos vamos a meter de cómo el sufrimiento se relaciona con este punto. Y aún más, ¿cómo es que cada creyente tiene una vida de verdadero propósito? El privilegio de vivir con un propósito real, no egoísta, no egocéntrico, sino el propósito de conocer, servir y glorificar a Dios, terminando su estancia en este mundo como más que vencedor, como más que vencedores, terminaremos. Y la lista es increíble, de lo que ya tenemos, la adopción de hijos. De lo que ya tenemos, el perdón en sentido legal, judicial, de pecados pasados, presentes y futuros, el boleto al cielo, la justificación por la fe, de tal modo que ya somos herederos de Dios. Somos coherederos de Cristo. ¿Coherederos de Cristo? Y aún ya somos librados del aguijón de la muerte. Para nosotros la muerte ya no será muerte, ya no es muerte. No, es la puerta al cielo, es la puerta a la presencia de Cristo. Es victoria, ¿no? Muchísimo mejor. Ni hablar del fruto del Espíritu, amor, gozo y paz. Tú debes de despertarte cada mañana y recitar de memoria los frutos del Espíritu. Amor, gozo y paz. Y todo lo demás. La capacidad de vivir una vida
de paciencia, de benignidad, de bondad para con los demás. Una vida de fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo esto ya es en alguna medida, una realidad en la vida de cada creyente, en alguna medida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si ya tenemos tanto ahora, en forma visible, ¿no? Y aquí no estamos hablando de cosas temporales, que ya empezaron. El gozo del cielo ya comenzó, el amor del cielo ya empezó, la paz del cielo ya es una realidad, ya. ¿Qué tendremos entonces? Si tenemos tanto ahora, ¿cuánto más hemos de tener llegando a la gloria? No estamos minimizando la lucha, no estamos minimizando los problemas, no estamos haciendo caso omiso del hecho de que vivimos rodeados de enemigos espirituales, de que tenemos una batalla que hay que pelear en base a la fe, una carrera que tenemos que terminar por la gracia de Dios, y esto abarca y incluye autonegación y sufrimiento y muchísima oposición. Eso no lo estamos minimizando. Y sin embargo, ya tenemos mucho. Ahora concluyo con esto. Vamos rumbo a un mundo en donde hay verdadera gloria, donde hay gozo sin tristeza. Hay salud, nada de enfermedad. Hay abundancia y nunca escasez. Riquezas, nada de pobreza. Pureza y santidad sin contaminación. Vamos rumbo a un mundo sin pecado, sin las consecuencias del pecado, sin los efectos del pecado. El mundo del cielo, lo hemos visto tantas veces, es ese mundo de amor perfecto. Amor perfecto. Y el apóstol Pablo, que había hecho una visita preliminar al cielo, el único, no nadie más. Hay un sermón en algún lugar predicado en contra de todos esos que dicen que fueron y regresaron. No. Eso nunca ha sucedido. Pasó tan solo con Pablo. Escuchan. Por eso no desmayamos, dice Pablo. Aunque el hombre exterior se va desgastando, lo que acabamos de resumir, el hombre interior está siendo renovado, ¿no?, de día en día. De tal modo que en la medida en que tú y yo podamos mirar y ver esta gloria, lo que el apóstol dice, leve, momentáneo, con todas sus tribulaciones, todo esto está obrando y garantizando para nosotros un sobremanera. Los términos se acaban en el griego, no son suficientes para describir, ¿no?, el alto, eterno peso de gloria que nos está esperando. Y con razón, ¿no? No hemos de medir las cosas que se ven, sino estas cosas que no se ven. Y en la medida en que Dios nos ayude a hacer esto, vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Vamos a vivir como veremos. ¿Hacia dónde vamos con esto? Creo que ya es obvio hacia dónde va todo esto, ¿no? Hemos de vivir a la luz de esta gloria, tratando de glorificar a nuestro Dios en todo, si es con el comer y beber, ¿no? ¿Cuánto más en todos los aspectos de nuestra vida?
¿no? Si no te quedas pensativo, God help you. Si no te interesa nada de esto, es porque vas a un lugar en donde no hay más que vergüenza y miseria eterna. Si esto no te fascina, si no te llama la atención, si no se despierta en lo más profundo de tu corazón, la ayuda necesaria para fijar tu atención en esto procede de Dios. Concluyo con esto. Todo esto lo que hemos escuchado aquí no es nada nuevo, no, pero en una forma quizás sí, porque lo que estamos viendo aquí es esto. La vida cristiana termina en una forma más que gloriosa, más que maravillosa. Sabemos cómo termina esto. Termina bien, más que bien. Y con esto, una vez más, no nos interesa la vanagloria, no, la gloria que no es, sino la verdadera. Que Dios nos ayude.